Bienvenidos una vez más a las conferencias ambientales de UVerde. Hoy os traemos a Antonio Gallardo, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, con su conferencia titulada Del Acuerdo de París al deshielo del permafrost. Os dejamos con él. Hola a todos y muchas gracias por estar escuchando esta conferencia. Tengo que agradecer de corazón a UVerde por haber pensado en mí como una persona que podría dar esta charla, una charla que me gusta mucho porque es un tema con el que llevo trabajando muchos años, yo diría que décadas, que es la biogeoquímica del carbono, también del nitrógeno y de otros nutrientes, y que es un tema que puede resultar árido para muchas personas, y lo que voy a intentar es que no lo sea, explicarlo de una forma muy clara. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer un viaje por el ciclo del carbono. Y vamos a hacer un viaje por el ciclo del carbono porque lo que estamos realmente diseñando es, o al menos examinando, es qué está pasando con el cambio climático, qué está provocando el cambio climático y cómo podemos, de alguna forma, contrarrestar los efectos del cambio climático manejando una única variable que es la del carbono. Bueno, este es el contenido de mi charla. Básicamente empezaremos hablando sobre carbono y cambio climático, porque es que están muy relacionados. Veremos por qué. Nos adentraremos en lo que es el ciclo global del carbono, es decir, en la Tierra, qué compartimentos están absorbiendo carbono, qué compartimentos no absorben carbono, quién está emitiendo carbono, en qué cantidad y cómo cuadran una cifra con otra, ¿no? Por supuesto, el carbono no es solo CO2, que lo que primero uno piensa, y es, de hecho, el gas invernadero más importante, es también metano, así que examinaremos también el metano porque tiene características muy particulares de esta molécula que es un gas invernadero también. Nuestro viaje va a continuar por estudiar las concentraciones de CO2 y de metano en la atmósfera. Vamos a ver las emisiones responsables de que esas concentraciones no paren de aumentar. Vamos a ver quién es el culpable de estas emisiones. Vamos a poner el nombre de países o grupos de países y vamos a ver si podemos repartir las culpas. Vamos también a hacer una pequeña parada en este viaje, lo que se conoce como el cambio en uso de la Tierra, porque es también una fuente de emisiones de gases invernadero, aunque no es o emisiones debido a la quema de combustibles fósiles. Y después, por supuesto, vamos a hablar del futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a cumplir, o estamos cumpliendo, o estamos en el camino de cumplir los acuerdos internacionales, por ejemplo, el Acuerdo de París para la reducción de emisiones? Bueno, a ver si a lo largo de esta charla conseguimos tener una idea sencilla, pero muy completa, de qué está pasando en el planeta y qué puede pasar en el futuro. Bueno, lo primero es carbono y cambio climático. ¿Por qué están relacionados el carbono y cambio climático? Bueno, lo primero que el carbono es el esqueleto de la vida. Así que nosotros somos carbono, la mitad de nuestra biomasa es carbono, también de las plantas. Y de hecho, los combustibles fósiles, es decir, el petróleo, el gas natural y el carbón, son esqueletos de organismos que estuvieron vivos y que se han almacenado en depósitos geológicos a lo largo de millones de años. Y es la causa del cambio climático, la principal causa del cambio climático. Esta gran cantidad de carbono almacenado en estos reservorios geológicos, el hombre en solo 100 años los ha enviado hacia la atmósfera, ¿no? Así que eso es lo que es el carbono. ¿Y por qué provoca el cambio climático? Bueno, porque son gases invernaderos. No son los únicos, ¿no? Aquí en la presentación tenemos a la derecha en la figura, tenéis la molécula de dióxido de carbono, CO2, posiblemente la que mayor calentamiento está provocando, el metano también. Estos son, como veis, color rojo está el carbono. Son moléculas que tienen que ver con el carbono. No son los únicos gases invernaderos. Tenemos, por ejemplo, aquí, abajo a la derecha, tenemos el óxido nitroso. Es un gas invernadero muy potente, emitido normalmente por actividades agrícolas, sobre todo también por la quema de combustibles fósiles, pero quizás de forma más destacada por los cambios que se han producido en la actividad agrícola a nivel del planeta. El ozono es un gas invernadero. El ozono es un gas que se emite fundamentalmente
en las ciudades y las ciudades sujetas a alta contaminación y alta temperatura. No solo en las ciudades. Por ejemplo, los bosques pueden también emitir ozono, en algunos casos porque emiten compuestos volátiles que terminan en combinación con la radiación ultravioleta convirtiéndose en ozono, ¿no? Claro, el ozono es un gas invernadero, sí, provoca calentamiento, pero su tiempo de permanencia en la atmósfera es muy breve. Desaparece muy rápidamente, al contrario que el dióxido de carbono, que el CO2 y que el metano. También tenemos que hablar del agua. El agua es un gas invernadero. Pero ¿por qué no se habla del agua? ¿Por qué el agua no es importante a la hora de hablar de cambio climático? Pues porque el agua, a diferencia de los otros gases, tiene un límite en la atmósfera. Y ese límite es cuando la humedad llega al 100%. Es decir, no se puede aumentar el vapor de agua en la atmósfera de forma infinita, como sí se puede hacer con el CO2 o con el metano, o incluso el óxido nitroso, o incluso potencialmente podría ser también el ozono. El agua, cuando llega a un nivel, se satura, se convierte en líquido y ahí pierde su característica de gas invernadero. Y por tanto, normalmente el agua se saca de la ecuación de gases invernaderos y nos quedamos, en este caso, con los gases de carbono porque son los que más calentamiento están provocando. El CO2 y el metano. Gases que son relativamente estables en la atmósfera. Un poquito más, el CO2 dura más tiempo, el metano dura menos, pero también es verdad que el metano es un gas invernadero por molécula mucho más potente que el CO2. Bueno, y vamos a pasar directamente, vamos al meollo de la cuestión, al ciclo global del carbono. Fijaos en esta figura que estáis viendo ahora mismo, veis unos círculos, unos más grandes y otros más pequeños. Los círculos representan reservorios de carbono. Y claro, si os fijáis, oh, caramba, ahí a la derecha hay un inmenso círculo de color verde. ¿Eso qué es? Es el carbono inorgánico que tienen disueltos los océanos. Enormes cantidades, ahí podéis ver una cifra que son 37.000 gigatoneladas, una cantidad muy grande, una gigatonelada son miles de millones de toneladas, pero no es relevante desde el punto de vista del ciclo del carbono y el cambio climático. Son grandes reservas de carbono que tienen los océanos. También los océanos tienen carbono orgánico, cantidades, veis este circulito mucho más pequeñito, en cantidades más pequeñas pero importantes. Y también los sedimentos superficiales también tienen cantidades importantes de carbono. Bueno, esos son los círculos, reservorios. ¿Dónde está el carbono en el planeta? Si nos vamos a los más relevantes, fijaros que los círculos en ecosistemas terrestres, abandonamos el océano por un lado, que está a la derecha, vamos a la izquierda, donde está el resto del planeta, la parte terrestre, y vemos que el carbono se deposita fundamentalmente en suelos y en el permafrost. Claro, el permafrost son también suelos, son suelos helados que rodean a todo el círculo polar ártico, suelos que en verano se descongelan o totalmente pocos o al menos una parte del perfil y que acumulan una enorme cantidad de carbono. Porque las condiciones físico-químicas que se dan en el Ártico no son óptimas para la descomposición del CO2 y por lo tanto de la materia orgánica se acaba muy pronto el oxígeno. ¿Y cuando se acaba el oxígeno? Las bacterias que producen metano, por ejemplo, pues tienen una gran ventaja competitiva y dominan el sistema. Así que hay una gran cantidad de carbono, en parte en forma de metano en el permafrost. Fijaros que en los suelos y en el permafrost hay más carbono que en la vegetación, que es este circulito verde que hay un poquito más arriba. Y también más que la atmósfera, que es el circulito azul que tenemos aquí un poquito más arriba a la derecha. Por lo tanto, el gran reservorio está en los suelos y por eso es tan importante estudiar los suelos, conservarlos y manejarlos adecuadamente. Bueno, estos son los reservorios, pero esto está muy bien, pero aquí lo importante son los flujos. ¿Qué está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que, y está representado aquí con esta enorme flecha gris, es que el hombre está emitiendo a la atmósfera cada año enormes cantidades de carbono que proceden de la quema de carbón, de petróleo o de gas natural, fundamentalmente. Lo que tenéis aquí en estos círculos gris son las reservas que tenemos de carbono, de petróleo y de gas natural, y las flechas son las emisiones cada año.
las unidades son las mismas, son gigatoneladas, o lo que es lo mismo, miles de millones de toneladas. Cada año, bueno, al menos en 2024, se emitieron 9,7 gigatoneladas de carbono a la atmósfera, procedente de la quema de combustibles fósiles. A eso hay que añadirle otro 1,1 gigatoneladas que se añadieron a la atmósfera procedente de lo que se conoce como cambios en el uso de la tierra, que es fundamentalmente desforestación. Así que esta sería la relación entre el carbono que procede de la quema de combustibles fósiles y la que proviene de la deforestación. Pues bien, aquí tenemos casi 10 gigatoneladas anuales que llegan a la atmósfera que proceden de estos reservorios de carbón, 560, petróleo hay menos, 230, y gas natural, las reservas son aún menores, 115. Si nosotros sumamos los tres, nos sale una cantidad muy parecida a 1000 gigatoneladas. Sería la reserva de combustibles fósiles que tenemos. Y esto nos sirve para responder una pregunta que mucha gente se hace, que es, ¿para cuánto tiempo tenemos combustibles fósiles? Pues bien, si resulta que tenemos 1000 y si redondeamos cada año emitimos 10, está muy claro que tenemos para 100 años. Claro, alguien me dirá, bueno, pero hombre, esta cifra será aproximada. Sí, es aproximada porque hay mucha incertidumbre, muchísima incertidumbre. Entre ellas que las reservas no son del todo bien conocidas, estas son estimas. Las mismas compañías petroleras no declaran del todo las reservas o las declaran en función de que no se altere el mercado y en cualquier caso a veces les interesa, a veces no les interesa declarar nuevas reservas o decir exactamente cuánta capacidad tienen de explotar estos combustibles fósiles, ¿no? Pero bueno, puede que no sean 100 años, podrían ser 80, podrían ser 150. Hay muchísima incertidumbre porque también depende de que sea viable económicamente la explotación de estas reservas, pero sí me gustaría que al menos vosotros que estáis escuchando la charla os hagáis la idea de que ese es el tiempo que hay para sustituir los combustibles fósiles. Bueno, ¿qué más cosa destacar del ciclo global del carbono? Pues lo más importante de todo, que de estas 10, más el 1,1 de deforestación, que no es solo deforestación, pero bueno, es todo deforestación, que emitimos cada año, no todo se queda en la atmósfera, sino que afortunadamente, una parte muy importante, algo así como el 25%, lo coge la vegetación terrestre. Es decir, los sistemas terrestres son capaces de absorber una parte importante, 5%, del CO2, del carbono, que emitimos cada año. Pero no solo se queda ahí, sino que hay otro gran compartimento del planeta, los océanos, que son capaces de absorber cada año una cantidad parecida, aproximadamente como 3 gigatoneladas anuales. Así que si sumamos lo que cada año absorben los ecosistemas terrestres y los marinos, nos encontramos que estos 10 que emitimos cada año, el 50%, más o menos, estamos redondeando, lo absorbe el planeta y no se queda en la atmósfera, pero el otro 50% sí, y aquí está el incremento atmosférico del orden de 5,2 gigatoneladas por año, que es una cantidad muy importante y que hace que la concentración de CO2 aumente año tras año. De momento sigue aumentando y no se ve ninguna tendencia a la disminución. Así que, en resumen, lo que tenemos son grandes reservorios de carbono en el planeta, flujos muy grandes, aunque no están resaltados aquí, porque aquí lo interesante es el cambio climático, pero la vegetación pues, tiene intercambio de CO2 con la atmósfera, los océanos también, un poquito menos, pero también, pero aquí hay este extra que mete nombre, que es el que está perturbando la composición atmosférica y modificando de forma clara el clima. Bueno, eso con el CO2, pero tendríamos que hablar también del metano, porque el metano es un poco distinto, ¿no? Fijaros que el metano, bueno, aquí en esta figura tenéis unas flechas de emisiones, una de color naranja y otras verdes, ¿no? Bueno, las naranjas son provocadas por el hombre, son de origen antropogénico, y las verdes son flujos naturales. Así que nosotros nos vamos a fijar mucho más en las naranjas,
Y vamos a ver por qué estamos emitiendo metano. ¿Por qué está aumentando el metano en la atmósfera? Bueno, pues los combustibles fósiles tienen parte de la culpa, pero no como podéis pensar, no porque se estén quemando el metano, que el metano es gas natural, en el fondo, o el gas natural tiene un porcentaje altísimo de metano. No porque se queme, cuando se quema el metano se forma CO2, y eso se contabiliza como CO2, no como metano. Donde se producen enormes fugas es en la explotación y en el transporte de metano. Las fugas en los gasoductos, las fugas de nuestros hogares también. Hay grandes fugas de metano, de gas natural, y estas fugas, en procesos que no son muy eficientes, sobre todo la extracción de esos gases, están emitiendo una enorme cantidad de metano cada año. Claro, aquí se emite menos. Aquí las unidades no estamos hablando ya de gigatoneladas, como en el caso del CO2, sino que tenemos que ir a teragramos, ¿no? O sea, petagramos, como era antes, sino aquí nos quedamos en millones de toneladas. También es verdad que el metano es un gas invernadero mucho más potente que el CO2, ¿no? Pero se emite bastante menos. La otra fuente del metano es la agricultura y los vertederos. Aquí ya son procesos biológicos. Allí donde se dan condiciones anaeróbicas es muy probable que se emita metano. Después hay fuentes naturales, que son las zonas húmedas, pues las termitas, lagos, hay fuentes geológicas, el permafrost de forma natural emite un poco, y también hay incendios forestales que pueden ser naturales o pueden ser provocados por el hombre, que también son emisores de metano, pero básicamente las fuentes antropogénicas son estas dos. De forma muy simplificada, porque la verdad son fuentes que son muy difíciles de estimar, más complejas de estimar que el CO2, aunque ahora con la detección por satélite su precisión ha aumentado enormemente, y sobre todo son tan heterogéneas que son muy difíciles de controlar las emisiones de metano. Hay quien destruye el metano en la atmósfera porque esto es una enorme cantidad, vale, pues el metano, al ser una molécula reducida, es fácil que las moléculas oxidantes de la atmósfera, unas que se conocen como grupos hidroxilo, pero también puede ser el ozono, también puede ser el agua oxigenada, que se forma temporalmente en la atmósfera, son capaces de oxidar el metano y convertirlo a CO2. Así que solo de todo esto que se emite cada año, una pequeña parte, pero significativa, del orden de 10 teragramos por año, se queda en la atmósfera. Así que ya hemos visto lo que es el carbono centrado en el CO2 y el metano porque tiene sus peculiaridades, ¿no? Y esto es lo que tenemos. A la figura de la izquierda lo que tenéis son concentración de CO2 en la atmósfera, ¿vale? Desde el año 1960 hasta el año 2024. Esas son las más recientes que he obtenido. De hecho, aquí veis, supera las 400 fuentes por millón. Ya veis que el año 1960, es decir, hace unos 60 años, o algo más de 60 años, había como unas 315 partes por millón en la atmósfera de CO2. Hemos pasado ahora mismo, en mayo, que son las últimas cifras que tenemos, en mayo del 2025, andamos ya por los 430 partes por millón. De 315 a 430 partes por millón. Quedaros con esta cifra, porque después lo vamos a comparar con épocas históricas. 430 partes por millón. Algo parecido, pero de una forma más irregular, ocurre con el metano. El metano tiene muchas fuentes naturales, antropogénicas, y la verdad es que los cambios en la concentración atmosférica son más irregulares que en el caso del CO2. Además, como es el poder oxidante de la atmósfera que destruye el metano, hay años que puede haber mayor poder oxidante, años que puede haber menos, hay muchísimos cambios también en la actividad de los microbios en las zonas húmedas, que hace que sea bastante más regular, pero esta figura que va, entonces, metano en partes por billón, que va desde los años 80 hasta el 2024, ya veis que hay un incremento, una tendencia prácticamente con pocos cambios a incrementar las concentraciones de metano en la atmósfera. Bueno, esta es la situación que tenemos. El CO2 aumenta y aumenta y aumenta y aumenta, no conseguimos bajarlo. Incluso aunque cortemos las emisiones, seguiría aumentando durante cierto tiempo. Y lo mismo con el metano.
No somos muy capaces de controlar ninguno de estos cambios en atmosférico, que son cambios que están provocando calentamiento, por la sencilla razón de que estas moléculas, que son moléculas de invernadero, tienen la capacidad de captar radiación infrarroja, calorífica, y volverla a emitir. Y captan calor y emiten calor. Y captan un calor que si no estuvieran estas moléculas, se perdería el espacio exterior. Este es el calentamiento que estamos experimentando, un calentamiento que la mayor parte lo están absorbiendo los océanos, pero que aún así se nota y mucho en el clima terrestre. Lo estamos notando prácticamente ya cada mes, por no decir cada semana o cada día, ¿no? Bueno, hemos dicho 430 partes por millón. ¿Y quién me dice a mí que esa cantidad no se ha alcanzado recientemente, no? Pues lo podemos saber si nos vamos a la Antártida y cogemos testigos de hielo. Son capaces de distinguir, por como si fueran anillos de los árboles, de distinguir el aire encerrado en los anillos de hielo durante los últimos 800.000 años. Son capaces de capturar esas moléculas de aire, esas burbujas de aire, unirlas, analizarlas y saber cómo estaba la atmósfera en los últimos 800.000 años, y eso es lo que vemos aquí en la parte superior, ¿no? En este caso es, perdón, la parte inferior, que es el CO2, ¿no? Vemos que aumentaba, disminuía, estas son las glaciaciones, estos aumentos y estas disminuciones, pero fijaros en la escala. Nunca han superado los 280 partes por millón, 290 partes por millón como mucho. Y recordad que ahora mismo ya hemos llegado a los 430. Así que ni siquiera en los periodos interglaciares, donde había mayores cantidades de CO2, se ha superado las cantidades que actualmente lo hemos encontrado. Normalmente en los periodos glaciares pues hay menos CO2 porque los océanos fríos tienden a captar mucho CO2. De la misma forma que la Coca-Cola fría aguanta más el gas, que en el fondo es CO2, que cuando la Coca-Cola se calienta, yo creo que eso lo puede experimentar todo el mundo, los océanos se comportan de la misma manera. Un océano frío absorbe más CO2 que un océano caliente. Esto es algo importante porque con el calentamiento del océano es posible que este mismo océano pierda su capacidad de retirar CO2. Esta capacidad tan importante que hemos visto en la figura anterior. Bueno, esto es desde hace 800.000 años, esto sería antes de la Revolución Industrial. Aquí no está, a partir de aquí subimos. Y lo vamos a ver mejor a otra escala. Vamos a ver lo que ha pasado en los últimos 10.000 años. Lo tenemos aquí. CO2 atmosférico, ¿vale? Los últimos, bueno, aquí no están, sí, son los últimos 10.000 años, del 80.000 antes de Cristo hasta el 2000 y pico, hasta el 2000. Y vemos cómo la concentración de CO2 ha estado 260, 272, aumentando lentamente. Y este aumento también es efecto del hombre, no porque explotaba combustibles fósiles, pero sí que ya deforestaba, que tenía ganadería, que empezaba la agricultura. Así que las primeras civilizaciones tuvieron su efecto, pero nada que ver con lo que ocurrió a partir del 1800 con la quema de combustibles fósiles, que es esta subida tan enorme de CO2 que veis en la atmósfera. Fijaros que esta figura no está completamente actualizada, porque ahora mismo acaban 400, estamos en 430. ¿De acuerdo? Así que tendríais que subiros aquí. Esta línea roja tendría que ir aquí hasta el letrero. Bueno, en eso estamos. Gases invernaderos creciendo a una velocidad nunca vista, al menos en el último millón de años. Muy bien, así que esa es la concentración, y la culpable hemos dicho que son las emisiones de CO2, que son las emisiones de CO2 procedentes de los combustibles fósiles. ¿Hay pruebas científicas de ello? Sí, naturalmente que sí, y bastantes. Por ejemplo, y no quiero entrar en muchos tecnicismos, pero la composición isotópica del carbono, ¿qué significa? Hay un carbono un poquito más pesado y un carbono un poquito más ligero. Pues esta es una composición que está cambiando en la atmósfera, y solo puede cambiar si se está inyectando a la atmósfera carbono que proceda de materia vegetal muerta. Y por lo tanto, solo es explicable si el carbono que aumenta en la atmósfera
procede de los combustibles fósiles. Lo mismo que el carbono 14, que es radioactivo. El carbono 14 se forma en la atmósfera por rayos cósmicos que son capaces a partir del nitrógeno, de crear carbono 14 radioactivo. Tiene una vida media, bueno, de unos 500 años aproximadamente, y claro, el carbono enterrado en los combustibles fósiles, el petróleo, el gas natural y el carbón, es muy antiguo y por tanto no tiene carbono 14. ¿Qué observamos en la atmósfera? Que la cantidad de carbono 14 está disminuyendo y bastante. ¿Por qué? Porque estamos quemando carbono que no tiene carbono 14. Y hay muchas más pruebas de que son los combustibles fósiles los que están incrementando el CO2 en la atmósfera. Por ejemplo, la disminución de oxígeno. También hay una disminución de oxígeno, algo que no nos debe preocupar a priori, pero que sí es real porque es pequeña, hay mucho oxígeno en la atmósfera, pero sí que se está produciendo y está demostrando que el CO2 que aumenta en la atmósfera es debido a la combustión, no a otro proceso, a la combustión. Combustión como oxígeno. Para quemar gasolina con el coche necesitamos que desaparezca oxígeno. El carbono con el oxígeno va a formar el CO2. Así que muchísimas pruebas científicas que es irrefutable, por mucho de que siempre haya movimientos negacionistas que lo pueden discutir todo, que no solo que está aumentando el CO2, sino que la mayoría procede de la quema de combustibles fósiles. Y estas son las emisiones, que lo tenéis aquí en esta figura. Las emisiones globales. A ver qué tenemos aquí. Tenemos desde 1960 hasta 2024, una proyección, probablemente las cifras hay que repasarlas, estamos en 2025. Y aquí lo que tenéis son las gigatoneladas, que repito, son miles de millones de toneladas emitidas cada año. Bueno, aquí lo tenéis. Cada año hemos estado emitiendo más. ¿Más? No siempre. Cada vez que hay alguna crisis económica importante, las emisiones disminuyen. Y si no disminuyen, se quedan más o menos constantes. Por ejemplo, en los años 70 padecimos la primera crisis del petróleo, ¿no? Los precios del petróleo se multiplicaron por 3. Eso fue una gran crisis que paró el crecimiento mundial. Las emisiones disminuyeron durante algunos años. Más tarde hubo una segunda crisis del petróleo por algo similar. La disolución de la Unión Soviética fue una gran crisis económica que se notó incluso a nivel mundial y provocó también una disminución, una caída de las emisiones del orden del 3%. La crisis financiera global, que esta sí que es más reciente, del 2007, pues también provocó una disminución a las emisiones. Y esta, que ya sí que recuerda a todo el mundo, el COVID-19 provocó una importante disminución de emisiones. Bueno, ¿por qué insisto en esto? Es importante, porque podemos disminuir las emisiones. No es tan difícil, puesto que de vez en cuando ocurre. Naturalmente ocurre por una crisis, no que digamos, tengamos que acudir a crisis para disminuir las emisiones, sino lo que tenemos que hacer es intentar esta disminución por medios alternativos, que no sea la contracción de la economía mundial, ¿no? Aunque bueno, esto es meterse ya en cuestiones de crecimiento y decrecimiento, que es un tema enormemente complejo y también enormemente interesante. El caso es que, bueno, la tendencia aquí la veis, las emisiones siguen aumentando. Este año la proyección era del orden de 10,2 gigatoneladas, lo que es un incremento medio del 0,8%. Muy mal, teniendo en cuenta que para evitar un calentamiento del 1,5, la comunidad científica había acordado que las emisiones debían ya disminuir, no podían seguir aumentando. Así que vamos tarde y vamos un poquito mal si queremos controlar el aumento de temperatura del planeta. Así que vamos a analizar un poquito más esto. Vamos a desglosarlo por países y grupos de países, ¿no? ¿Quién es el responsable de estas emisiones? Bueno, aquí lo que tenéis en la línea negra son las emisiones globales, la misma figura que la anterior, ignorarla, y aquí nos encontramos el gran emisor ahora mismo, China. China ha incrementado en 2024 un 0,2% de sus emisiones, no es una cantidad enorme, pero es un incremento significativo que se suma al de años anteriores. Desde el año 2000 hasta ahora, el incremento de China ha sido espectacular. Emitía menos que la Unión Europea en el año 2000, o prácticamente igual. De ahí ha superado a la Unión Europea y ha superado a los Estados Unidos de América.
Los Estados Unidos tienen una tendencia a haber disminuido las emisiones. ¿Por qué? Vehículos más eficientes, energías alternativas. Bueno, ha habido una cierta respuesta de la sociedad americana y de los gobiernos americanos hasta ahora a la reducción de emisiones, pero algo quizás insuficiente. En este caso, en el último año, se estima que ha reducido como un 0,6% las emisiones. Creo que alguna revisión da el 1 y pico, ¿no? por ciento, ¿no? Poco para lo que se pide para cumplir los acuerdos de París. Bueno, el siguiente gran emisor es la India. Madre mía, la India, de no emitir nada en los años 60, ha superado a la Unión Europea en emisiones, con un espectacular crecimiento de cerca del 5% anual. Poco decir que la India. Y la Unión Europea, que era uno de los grandes emisores, el segundo mayor emisor después de Estados Unidos, pues se ha colocado ahora en un cuarto lugar y ha disminuido, según esta figura, un 3,8%. Creo que he visto reducción que anda alrededor del 7%, que casi coloca a la Unión Europea en la senda del Acuerdo de París. Pues aquí hay otra línea ya, bunkers. ¿Bunker qué? Bueno, estas son emisiones que no son de nadie, porque se debe al transporte internacional, aquí le echamos la culpa al transporte internacional. Un barco que viene de China aquí llena de cosas, ¿es nuestro o es de China? Que también aumentan, bueno, pero no aumentan en los últimos años, también con varios vaivenes, ¿no? Esa caída fue por el COVID, ¿no? La caída que se observa aquí en el año 2020-21. Vale, pues esta es la figura que tenemos ahora mismo, ¿no? Dos países o grupo de países están cumpliendo con la reducción de emisiones, los Estados Unidos y la Unión Europea, y otros que están absolutamente fuera de control. La India, transporte internacional, medio que, y China, de momento, se ven pocos indicios de que entre en la senda de la reducción de emisiones. Así que podemos decir, caramba, pues entonces los culpables son los chinos, ¿no? Pues no está tan claro esto, ni mucho menos. Vamos a ver. Aquí es similar, pero esta vez introducimos algunos países, ¿no? Tenemos aquí China, el gran emisor, Estados Unidos, la India, todo igual, Unión Europea, introducimos a Rusia y Japón. Pues, ¿para qué, no? Para ver realmente quién es más o menos responsable de las emisiones, porque visto así, al igual que en la figura anterior, decía, aquí el problema es China, porque el problema es en China. En segundo lugar, Estados Unidos, y la India y la Unión Europea andan por ahí detrás, pero bueno, la India disparada hacia arriba y la Unión Europea parece que es la única que tiene pues cierto control sobre sus emisiones ahora mismo, ¿no? Claro, esta visión es muy parcial, porque aquí estamos hablando de emisiones globales, pero ¿por qué no lo miramos desde otro punto de vista? Emisiones per cápita. ¿Cuánto emite cada estadounidense, cada ruso, cada chino, cada japonés, cada europeo? Y la cosa aquí cambia. Aquí los culpables son otros. Fijaros, Estados Unidos, aquí lo tenéis como este color verde claro, que es el que más CO2 emite per cápita, es decir, por habitante. Y en segundo lugar estaría Rusia. Son los países menos eficientes. Posiblemente los que más utilicen el coche, o los que menos sistemas eficientes tengan. En el caso de Rusia, claramente. Y en tercer lugar hay un doble empate entre China y Japón. Fíjate que China ya no aquí es más malo. ¿Le podemos pedir a China que emita menos cuando realmente por habitante emite mucho menos que un norteamericano o un ruso? ¿O igual que un japonés? Pues posiblemente no. La Unión Europea sale bien parada porque sus emisiones por habitantes están por debajo de los grupos anteriores. Y la India todavía, a pesar de que globalmente emite más que la Unión Europea por habitante, emite muy poco. Así que esta es otra forma de ver las culpas. Y no solo esta forma, hay más formas de repartir las culpas. Y es interesante porque en el debate, en la conferencia de las partes, en las COPs y a nivel internacional, este debate está sobre la mesa. ¿Quién es el culpable y cómo lo corregimos, ¿no?
Porque hay otro problema, ¿vale? Ahora China está emitiendo mucho, la India está emitiendo mucho, pero del CO2 que hay en la atmósfera, que llevamos un siglo emitiendo, más de un siglo, casi dos, ¿quién es el responsable? Pues del CO2 que hay en la atmósfera, la mayoría es CO2 norteamericano. En segundo lugar, europeo. Así que los europeos algo de responsabilidad tenemos. Es verdad que ahora emitimos menos que otros países, pero también es verdad que el CO2 que hay, el cambio climático actual, en parte, es culpa nuestra. También los chinos, que están emitiendo tanto que ya están en tercer lugar. Y si miramos en el 2024, que está resaltado en color rojo, pues son los más culpables de todo. Y Rusia estaría en el cuarto lugar. Reino Unido aparece por primera vez. Y es responsable de una gran cantidad de emisiones. Japón también. Y la India también. Y hay más reparto de responsabilidades, porque al fin y al cabo, si alguien dice, bueno, China, aunque emita poco por persona, está emitiendo mucho, pero está emitiendo mucho para que consuman los europeos y los norteamericanos. Así que, ¿quién es el responsable? ¿El que lo produce o el que lo compra? Si China nos vende miles de productos que son vendidos después en las tiendas europeas y norteamericanas, australianas o donde sea, es el consumidor el que debe, digamos, tener la responsabilidad de ese CO2 o es el vendedor. ¿Quién de los dos? Bueno, como ya digo, esto es un debate que está ahí sobre la mesa y que es complejo. Pero que es parte de la solución, tener las ideas bastante claras, ¿no? Bueno, ¿y qué soluciones tenemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hemos visto en el ciclo global del carbono que de momento los dos compartimentos que claramente están recogiendo CO2 es los ecosistemas terrestres, la vegetación y los océanos. Tenemos que potenciar estos dos sumideros, claro que sí. Y en parte se está haciendo, se está intentando, por lo menos la Comunidad Europea se está intentando. ¿Cómo? Pues o bien plantamos más árboles, más bosques, y además cambiamos nuestro manejo de los bosques y los sistemas agrícolas para que los suelos almacenen más carbono. Porque ese compartimento funciona. Sabemos que cada año está retirando un 25% de lo que se emite y deberíamos intentar mantenerlo o incrementarlo todo lo que se pueda. Con el océano más complejo, se han hecho muchas experiencias para intentar o ver si realmente podríamos hacer que el océano absorbiera más CO2 de lo que absorbe de forma natural, pero es complicado. La fertilización sería una posibilidad, pero no parece muy viable, ¿no? A grandes escalas. Las energías alternativas, obviamente, pero fijaros lo lejos que estamos. Vamos a ver esta figura, que es muy interesante. Esto es energía, ¿no? ¿Vale? Consumo de energía global cada año, de la que consumimos en el planeta, la mayor parte proviene del petróleo. En segundo lugar, del carbón. Y en tercer lugar, del gas natural. Claro que el carbón emite mucho más CO2 que el petróleo, pero como tiene menos energía, pues en realidad la energía a nivel global es inferior a la que está produciendo el petróleo. Y el gas natural, pues le pasa algo similar. Bueno, el gas natural en realidad es el que más energía es capaz de producir y es dentro de los combustibles fósiles el más limpio, ¿no? El que más energía y menos CO2 emite. Lo que ocurre también que su consumo es claramente menor. Fijaros la energía procedente de otras fuentes, qué lejos están de estas tres primeras, ¿no? Tendríamos bioenergía, que es la que más, como la quema de biomasa, tenemos la hidroeléctrica, la nuclear, la eólica, la solar y otras fuentes, ¿no? Claro es que la suma de ellos, a duras penas, llegaría ni a la mitad de la energía que ahora mismo está, por ejemplo, produciendo el gas natural, ¿no? Así que tenemos margen, aunque como muy bien podéis imaginar, este crecimiento hay que hacerlo con cuidado y no ir poniendo centrales solares en cualquier sitio, ¿no? Porque tiene consecuencias negativas también para el medio ambiente. Bueno, un vistazo a algo que no quiero que se nos olvide. Estamos hablando de emisiones con la quema de combustibles fósiles, pero hay otro conjunto de emisiones que decíamos, bueno, vale, es un 10%, pero es muy importante, que se deben a la deforestación, lo que se conoce como el cambio en el uso de la tierra,
que es deforestación o bien cambios en los cultivos. Normalmente transformar bosques en campos de cultivo, pero también cualquier otro cambio que significa una disminución de la biomasa, es cambio en el uso de la tierra y supone carbono que se transfiere a la atmósfera. Y son cantidades también importantes. Aquí, por ejemplo, esta figura distingue entre deforestación por cambios en los cultivos, ¿vale? Es una cantidad importante, estos son gigatoneladas de carbono, lo que hay en este eje. Recordar que en conjunto eran como 1,1 gigatoneladas de carbono cada año que se emitía por estos procesos, fundamentalmente de deforestación, en términos netos, porque en realidad es bastante más lo que va por deforestación o por cambio en los cultivos. Lo que ocurre que a la vez que se están destruyendo algunos ecosistemas, se están deforestando, hay un recrecimiento, una recuperación de las masas forestales en otros sitios. Normalmente la deforestación se da más en ecosistemas tropicales y la aforestación, o la reforestación, se está dando más en ecosistemas templados, nuestros ecosistemas. Nosotros mismos lo podemos observar aquí en España, en la península ibérica, como algunas provincias, por el abandono del campo, el bosque vuelve a estar en sitios donde antes no estaba. Eso también cuenta. Pero el balance es negativo. Vamos a ver aquí un mapa en donde es un promedio entre 2014 y 2013, que son las emisiones por el cambio en el uso de la tierra, básicamente ya digo deforestación y cambios en el uso de los cultivos. Fijaros, los colores rojos, que son emisiones a la atmósfera por deforestación, se dan fundamentalmente en América del Sur, que lo tenéis, en África, el África tropical, y también en toda la parte tropical asiática, ¿vale? Aquí estaría Borneo, Indonesia, también para la península de Vietnam, todo esto, ¿vale? Y sin embargo, las zonas verdes o azulitas serían las zonas en donde se están recuperando bosques y están muy en ecosistemas templados. Aquí veis algunas manchitas azules en Europa bastante, también algunas en Estados Unidos, también en Asia, ¿no? Algunas zonas que se están reforestando. Que ya digo, no son suficientes esta reforestación para compensar la deforestación que se da en ecosistemas tropicales. Fijaros, por ejemplo, aquí a la derecha, que es un ejemplo desde 1960 hasta 2020, la cantidad de carbono emitido por deforestación en 3 países con bosques tropicales, ¿no? En Brasil es muy variable de un año a otro, porque hay subidas, bajadas, picos. Los picos suelen coincidir con desastres naturales, especialmente con fuegos. En el caso de Indonesia fueron unos fuegos impresionantes que hubo antes del año 2000, que se quemaron millones de hectáreas. Suele haber picos, y también el Congo en África, pues sobre todo últimamente, y por culpa posiblemente de las guerras y de la inestabilidad que hay en el continente africano, la deforestación ha aumentado de forma grande. Bueno, y en el futuro, ¿qué es lo que tenemos en el futuro? Pues, si seguimos así, no vamos por un buen camino. Si hacemos un pequeño resumen, diríamos que Europa se ha puesto las pilas, Estados Unidos un poco también, aunque, bueno, alguien pensará, bueno, ahora mismo con los nuevos gobernantes en Estados Unidos todo va a ir a peor. Bueno, no está tan claro eso, porque el gobierno federal no tiene tanto poder para intervenir en la economía de los estados como pueda parecer. Y de hecho, hay toda una liga en donde están estados, empresas, estados tan grandes como California, ¿no? Hay muchos estados, hay 7, 8, empresas y asociaciones que se han unido para seguir cumpliendo los acuerdos de París. Es decir, California está empeñada en disminuir sus emisiones de CO2. California es el estado más importante de la nación. Y ahí el gobierno federal puede hacer poco. Algo está haciendo, por ejemplo, aunque no se ha atrevido del todo, a reducir las subvenciones a las energías alternativas, básicamente a la solar y a la eólica. Pero la va a mantener al menos durante un par de años. No se ha atrevido a cortarla de golpe, de otras cosas, porque es una energía que en el fondo es barata, es una energía que si la encareces, el consumidor lo va a notar, va a aumentar la inflación.
Pero digo que hay un gran movimiento en Estados Unidos para mantenerse, además se llama así, es un movimiento que se llama Nos quedamos dentro. Nos quedamos dentro se refiere a nos quedamos dentro del Acuerdo de París. Y es por ello bueno, ya lo veremos, dentro de poco lo veremos, en diciembre ya tendremos cifras provisionales y veremos si el efecto del nuevo presidente de Estados Unidos ha tenido algún efecto en las emisiones de Estados Unidos, sí o no, y en qué medida. De todas formas, Estados Unidos está lejos de la Comunidad Europea, que es realmente la única que está cumpliendo, pero el resto de los grupos están aumentando. Y aquí hay un problema bastante serio. Hoy, de hecho, ha aparecido un artículo en El País de un economista de la Universidad de Chicago que dice que para el año 2100 el 75% de las emisiones no serán de Europa y Estados Unidos, sino serán de otros países. Y por lo tanto, de alguna forma habría que evitar que estos países siguieran en la senda de no controlar las emisiones. La única forma de evitarlo es ayudándoles económicamente a que no lo hagan. Es un artículo interesante que invito a que lo busquéis, propone algunas soluciones. Que lo vamos a entrar porque son un poco complejas y nos metemos dentro del mundo económico, pero que son bastante interesantes. Así que lo que tenemos ahora mismo son un grupo de países concienciados, o al menos una gran parte concienciada, que está disminuyendo emisiones, también Australia de alguna forma, aunque un poquito menos, y algunos que otros países, y países que sencillamente nosotros no podemos invertir en energías renovables, pues son muy caras o hacen falta una gran inversión, mientras que la biomasa o el carbón o el petróleo es mucho más barato y no hace falta una gran inversión para utilizarlo, ¿no? Eso es lo que hay que cambiar. Y eso es lo que intentan cambiar las conferencias de las partes, aunque como dice este economista, el artículo que he leído hoy, no está funcionando bien. Hay que cambiar la forma de trabajar en esa conferencia de las partes para que tenga algún efecto positivo y realmente las emisiones se terminen reduciendo. Bueno, lo que tenemos aquí en esta figura son las vías socioeconómicas para el futuro, ¿no? Bueno, estamos aquí en este punto rojo, aquí del medio, estos son emisiones de CO2, ¿vale? ¿Ovales? Esto es desde el año 1980 hasta el 2100. Esto es lo que han ido aumentando las emisiones, ¿vale? Estas emisiones están en términos de CO2, las cifras son un poco distintas. Antes estaban en términos de carbono, el CO2 hay que multiplicar por 44 y dividir por 12. No, lo digo por si alguien dice, uy, pues estas unidades son distintas. Pero es básicamente igual. Y fijaros cómo han ido aumentando, estamos aquí. Y a partir de aquí, si nosotros quisiéramos cumplir con los acuerdos de París, tendríamos que coger la senda descendente de las emisiones hasta llegar muy rápido, o sea, era para el 2050, a emisiones netas cero, ¿vale? Si seguimos la línea verde, ¿vale? Va descendiendo, son emisiones globales, en un momento que tendríamos en el año 2050, pues, emisiones netas cero, y eso, pues, nos pone en un escenario de aproximadamente 1,4 grados de incremento de la temperatura del planeta. ¿Y lo estamos haciendo? No, la verdad es que por ahora no. Cuidado con esto de emisiones en cero, porque son netas, ¿de acuerdo? Son emisiones netas. ¿Qué significa? Dejar de emitir CO2 es básicamente impensable ahora mismo. Pero sí que hay que encontrar, o al menos las emisiones que emitamos, tienen que estar compensadas con mecanismos que retiren CO2 de la atmósfera, los naturales, ya hemos visto, bosques o océanos, o bien algunos que puedan generar la industria, mecanismos activos de retirar CO2, que hasta ahora tienen poco éxito o que no se ven nada claro. Hay muchísimas experiencias piloto, pero cuando uno quiere escalar a todo el planeta la cosa empieza a no funcionar. Me refiero a retirar CO2 por medios mecánicos, ¿no? Pero el caso que algo habrá que inventar si queremos emisiones negativas cero. De aquí al 2050, que está, bueno, no diría ahí al lado, pero bueno, cada vez queda menos. Bien, ese es el escenario del Acuerdo de París, es la línea verde. Pero fijaros dónde estamos, en el punto rojo-naranja. Tenemos un montón por aquí de modelos por el medio. Tenemos el azul, por ejemplo, que al menos esta, el azul clarita, la podríamos coger, ¿no? El azul oscura, y llevarnos a un incremento para 2100 de 1,8 grados aproximadamente, de media, o lo más probable es que sigamos ahora mismo, si todo va como va,
iríamos por la senda del amarillo, del naranja, y aquí estaríamos con incrementos a final del siglo de 2,7 grados. Y 2,7 grados significa que hay una inmensa cantidad de energía en el planeta que antes no había. Y energía que la podéis colocar donde queráis, la podéis colocar evaporando agua del océano, la podéis colocar en huracanes, la podéis colocar en danas o en vientos más fuertes, podéis colocarlo en muchos sitios, pero sin duda alguna es una cantidad de energía impresionante si no conseguimos controlar este calentamiento del planeta. Eso sería si conseguimos la senda amarilla. Obviamente, si nos disparamos del todo, tiramos la toalla y decidimos seguir con los combustibles fósiles hasta que aguantemos, digamos, por la senda esta de los grises, con incrementos de temperatura a final del siglo del orden de 3,6 grados o 4,4 grados de media, que son calentamientos enormemente altos, ¿no? Son también escenarios, veremos, bastante poco probables. Pero cuidado porque el 1,5 grados lo podemos alcanzar, según los últimos informes de la ONU, podríamos alcanzarlo en la próxima década, de forma estable. Este año ya la temperatura media del planeta era 1,5 grados superior a la que había en la época preindustrial, pero para, digamos, que según el Acuerdo de París se contabilice el haber llegado a 1,5 grados centígrados, se debe mantener durante una serie de años. No vale con que un año se supere esa cantidad. Pero estamos muy cerca, así que cuidado. Y bueno, este, digamos, es el viaje por el ciclo del carbono. Yo espero que haya sido didáctico y que hayáis entendido un poquito al menos los grandes números que tienen que ver con el carbono y con el cambio climático. Y bueno, sin duda alguna, solo daros muchas gracias por vuestra atención y que si tenéis cualquier duda, consulta, pues no dudéis en escribirme a mi dirección de correo electrónico. Muchas gracias.